Un grupo ubicado a la izquierda del Frente Amplio y con un único representante en el Parlamento. ¿Qué papel juega en esta legislatura? En las últimas elecciones, Unidad Popular cosechó 26.869 votos, lo que le permitió obtener el primer diputado de su historia, con lo que se convirtió a su vez en el quinto partido con representación parlamentaria después del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Desde entonces, esa bancada unipersonal está a cargo de Eduardo Rubio, dirigente del movimiento 26 de marzo, escindido del Frente Amplio 2 años después de que Tabaré Vázquez asumiera por primera vez la presidencia. ¿Qué propuestas puede llevar adelante un partido en esas condiciones? Vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado Eduardo Rubio. Diputado Rubio, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, la verdad que un gusto estar aquí en este espacio contigo, con toda la audiencia, y bueno, dispuesto a encarar las preguntas que nos plantean, ¿no? Usted ya tenía experiencia parlamentaria, fue en el periodo 2000-2005, en aquel caso como suplente de Raúl Sendic, sí, que todavía era dirigente del movimiento 26 de marzo, que todavía integraba el Frente Amplio. ¿Qué comparación puede hacer con aquella etapa? La diferencia es enorme. Nosotros en ese momento éramos parte de una bancada ya muy importante. No recuerdo cuántos legisladores tenía el Frente Amplio entre el 2000 y 2004, pero superaba largamente las 2 docenas de diputados, por lo que es mi envidia hoy en el Parlamento cuando veo que se abordan, yo qué sé, la rendición de cuentas, los presupuestos, y veo como cada bancada, bueno, sobre todo las mayoritarias, tienen equipos de trabajo sobre áreas. Entonces, en ese momento, la preocupación era, el trabajo era mucho más acotado, yo diría mucho menos exigente desde el punto de vista parlamentario al que tenemos hoy, donde sentimos la obligación de, por lo menos en la mayoría de los temas que realmente importan, tener una opinión y una opinión fundamentada. O sea, no simplemente manejarnos con una consigna, sino decir, bueno, tal cosa sí por tales elementos, tal cosa no por tales elementos. Eso implica un trabajo importante, muy fuerte, que solo es posible en base a un equipo que son los compañeros de la bancada, más lo que la Unidad Popular pone con su comisión de programa. Así que el acceso al Parlamento, que era toda una aspiración, todo un sueño, ¿le está costando caro a usted? No, sigue siendo una inmensa victoria, un gran logro para nosotros. Es incomparable las posibilidades que abre el estar en el Parlamento desde el punto de vista de la comunicación, del debate y de la propuesta. Justamente, vayamos a eso. Casualmente hoy se está cumpliendo 1 año y medio desde que se inició esta legislatura. O sea, usted lleva 1 año y medio como diputado en esta experiencia singular. ¿Cómo evalúa los resultados? Bueno, no en términos personales, sino en términos de bancada, de Unidad Popular, lo hemos venido valorando como altamente positivo. ¿Se puede incidir con 1 en 99? Sabe que sí, que se puede incidir desde un punto de vista, vamos a decir, yo he presentado 12 proyectos de ley. No pierdo la esperanza, creo que hay algunos que tienen ya un respaldo que va mucho más allá de lo que es la Unidad Popular. Habrá que debatirlos, habrá que pelearlos, habrá también que negociar algunas partes de ese proyecto. Pero sobre todo incidimos al incorporar una visión que estaba faltando en el debate y que refleja la voluntad de muchísima gente. Yo lo vivo aparte de la actuación parlamentaria, como somos diputados, bancado unipersonal, como dijo usted muy bien, somos diputados de 19 departamentos y hay un reclamo fuertísimo de los compañeros para que estemos. Por mes yo recorro 1 o 2 departamentos y realmente ahí podemos aquilatar cuánto incide nuestra acción a nivel parlamentario en lo que se refleja en los periodistas, en la prensa, que uno nota están informados, conocen, cuestionan o nos preguntan sobre tal o cual posición que tuvimos, y después en la gente. El movimiento 26 de marzo
se las había ingeniado ya de todos modos para tener su influencia, su incidencia. Lo digo teniendo en cuenta que posee una radio, ¿no? La 36, que posee un diario. ¿Pero cambió algo entonces con el acceso al Parlamento? Sí. Sí, cambió porque uno de los medios de prensa, genera información, difunde, pero acá estamos en el debate político en serio. El otro día, en la interpelación a la ministra Arismendi por el Instituto Cachón, allí tuvimos una posición muy clara, pero además una actuación como parlamentarios, acompañando a los usuarios y a los exusuarios del Cachón, informándonos, llevando propuestas, trabajando en conjunto con los otros partidos, porque yo creo que tal vez una de las cosas una de las victorias más importantes que se ha conseguido desde el Parlamento, es que había una visión de la Unidad Popular, del 26 también, que nos ubicaba prácticamente fuera de la vida. ¿Cómo fuera de la vida? Si se rompían vidrios, éramos nosotros. Si había un festejo deportivo y se armaba lío en 18, era la Unidad Popular. Nos ponían como algo marginal, ¿no? Bueno, ustedes de algún modo contribuyeron a esa imagen porque han sido siempre muy terminantes en su crítica, sobre todo. Pero una ¿no? cosa es pero eso tiene que ver con parte de la vida democrática. No puede haber un límite a la posición crítica. Pero nos tenían, y vamos a la visión más benévola, solamente críticos, ¿no? Oponentes a todo. Y sin embargo, una vez que llegamos al Parlamento pudimos no solamente oponernos y criticar duramente, porque no hemos cedido un ápice en lo que es la defensa de determinadas posiciones políticas, sino que además pudimos proponer y nos encontraron en los temas que tienen que ver con la defensa de causas justas, sin preocuparnos quién las proponga, ni con quiénes trabajar. Digo, en el caso muy concreto de lo que fue el Instituto Cachón, ahí había diputados del Partido Nacional, había diputados del Partido Colorado, había diputados del Frente Amplio y estábamos nosotros, trabajando en forma conjunta, coordinando. Desde la Comisión de Derechos Humanos, todos juntos, tratamos de proponer un puente de negociación. Luego en la interpelación funcionaron las disciplinas partidarias. La votación no refleja lo que fue ese conflicto. Ahí estuvimos incidiendo políticamente. Otro ejemplo, usted ha declarado que si no fuera por el cuestionamiento que Unidad Popular hizo al recorte de los rubros para la educación en la rendición de cuentas, el Frente Amplio no estaría en el debate interno que ha estado en las últimas semanas. Bueno, tal vez... ¿Fue así? Yo no tan terminante en cuanto a nuestra incidencia, que incidimos en muchos temas, después digo algunos más. Acá lo determinante fue la posición muy firme de la universidad en su conjunto. Eso es lo que yo he dicho, he resaltado la actitud de Marcarián, un hombre que obviamente no está vinculado políticamente con nosotros, más bien por lo que se sabe, con el partido de gobierno, pero su intervención en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, yo le he resaltado como de una contundencia, una firmeza, una solidez que movió cimientos, ¿verdad? Lo mismo los funcionarios, lo mismo los docentes, lo mismo los egresados y lo mismo los estudiantes. ¿Y ustedes qué papel jugaron? Y nosotros, claro, ¿qué pasa? Jugamos un papel de ente testigo. Si no estuviera, aunque sea un voto, pasó el otro día, digo, con lo de el Cachón, como ha pasado en las charlas sobre seguridad y en las discusiones sobre seguridad. De eso vamos a hablar entonces. Ahí enfrente, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando una voz se levanta a decir, bueno, no podemos dejar a la universidad sin los pocos recursos que tuvo, y además presentamos opciones y alternativas de dónde sacar los recursos, y que una fuerza política que históricamente estuvo vinculado y tiene además vinculaciones concretas en el movimiento social, los dirigentes sindicales que iban al Parlamento, la mayoría eran votantes del Frente Amplio. Obviamente que ahí estaba esa presión, y si quedamos solo nosotros con la bandera, más allá de las convicciones de cada quien, políticamente se transforma en inconveniente. Digo, lo mismo con levantar la política inflacionaria en materia penal que resultó de las conversaciones en la Torre Ejecutiva. Si no hubiéramos estado nosotros, creo que hubiera sido peor el resultado desde el punto de vista de encarar solo el tema de la seguridad como un elemento represivo. De eso me gustaría hablar en un rato, porque ahí
aparentemente usted está marcando distancia con planteos que vinieron del resto de la oposición. Totalmente. Totalmente. No tanto del gobierno. Pero dejemos eso. Sigamos hablando de proyectos de ley, posibilidades de incidencia por la vía esa, incluso coincidiendo con otros sectores políticos. ¿Qué ejemplos maneja? Mire, nosotros presentamos un proyecto de ley que es el Plan Nacional de Vivienda Popular, atendiendo a una realidad. El MIDES publicó hace poco una encuesta que habla de 1.300.000 uruguayos con problemas de vivienda, pero más allá de las encuestas, usted recorre el Uruguay y el tema de la vivienda es un tema grave, serio, que incide en todo, incluso en los temas de la convivencia social, de la violencia social, como decimos nosotros. Y en una coyuntura como esta, donde podemos juntar dos grandes problemas. Por un lado, el problema de la vivienda, que es endémico, ¿no? Uruguay tiene un déficit habitacional histórico. Por otro lado, el tema de la falta de trabajo. Como dice el gobierno, el enletecimiento de la economía, que nosotros decimos más claramente este inicio o esta presencia de una crisis económica, que genera un aumento o un peso grande en el desempleo. Juntando esas dos cosas decimos, es el momento de una inversión pública que resuelva el problema social y resuelva también el problema del trabajo. Ese proyecto, después si quiere lo detallamos porque es realmente ambicioso y propone otra mirada, rescatando historias del Uruguay en materia de vivienda. Uruguay, no es que Uruguay no haya tenido políticas de vivienda históricamente. Vayamos a lo que era las viviendas del Banco Hipotecario, el proyecto de Inves, además un plan destinado a los sectores de menores ingresos. Ese proyecto, que lo presentamos, fue lo primero que presentamos, encontró un eco social impresionante, inesperado para nosotros. Se han formado, ya existía un movimiento que lleva el nombre Quiero comprar mi casa, que ni lo conocíamos, nos encontramos en el debate sobre la vivienda, que tiene organización en distintos departamentos y que tiene gente de todos los partidos políticos. Y a mí me da mucha gracia porque cuando un diputado de cualquier partido me llama al despacho a pedirme el proyecto, sobre todo son los diputados del interior, yo ya sé que los visitaron, porque opera así, inmediatamente, y hoy tengo diputados del Frente, diputados del Partido Nacional, del Partido Colorado, que han dicho claramente que están dispuestos a respaldar este proyecto, discutiendo partes del proyecto. ¿Qué diferencia tiene lo que propone ese proyecto con los planes de vivienda que se han implementado hasta ahora en estos mismos gobiernos del Frente Amplio? Es que planes de vivienda no han existido. Usted no me puede decir que el plan Juntos es un plan de vivienda. Ahora además lo incorporaron al Ministerio de Vivienda, un plan que fue una idea del presidente Mujica y que desde el punto de vista de la construcción de vivienda fracasó. El plan, lo que llaman ahora el respaldo, también los planes de vivienda social, que lo vemos acá en Montevideo en los carteles que hay en el edificio. Un apartamento que salga $120.000 y una cuota de $25.000 mínima no es una vivienda social. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que el Estado se transforme cumpliendo con lo que marca el artículo 45 de la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y el Estado deberá proporcionársela, está en la Constitución. El Estado tiene que invertir en vivienda, pero invertir sustantivamente, ¿verdad? Sustancialmente. Nosotros hablamos del 1% del PBI. ¿Eso que genera? Un shock de construcción de vivienda. Y planteamos viviendas de calidad a nivel nacional, incluso que en el interior los adjudicatarios sean empresas locales, o priorizando cooperativas de trabajadores. Planteamos generar bolsa de compra de materiales, pero ¿qué planteamos? Que el adjudicatario, ya sea una mujer jefa de hogar, un matrimonio, una persona sola, tiene que estar entre la remuneración mínima y una canasta familiar. El costo de la vivienda, el costo de la cuota de la vivienda no supere el 10% del ingreso familiar. Ahí está la diferencia. No exige ahorro previo, no es impedimento que usted esté en el clearing. Es una política social de vivienda. Entonces me dicen, ¿está subsidiado? Claro que está subsidiado. Pero ¿cuánto gana el Estado? Si yo genero 15.000 puestos de trabajo directo en este momento, ¿cuántas tarjetas del MIDE menos tengo que dar? ¿Cuántos seguros de desempleo menos tengo que pagar? ¿Cuánto recauda el Estado en 15 a 20.000 personas consumiendo dignamente? Yo creo que hay una compensación. ¿Ustedes han hecho esas cuentas? Porque la pregunta inmediata es, usted ya de algún modo empezaba a contestarla, de dónde sacar esos recursos en un momento en el que justamente estamos con un déficit fiscal alto, dificultades de recaudación, la economía enlenteciéndose, etcétera. ¿Usted tiene los números hechos con cuidado? Mire,
en términos generales, ¿verdad? Esto es un planteo que obedece a una visión de cómo ordenar la sociedad, de cómo encarar la economía, en qué gastar, en todo caso, para qué endeudarse, porque nosotros decimos, la deuda que tenemos hoy es un disparate, el problema es para qué nos endeudamos, ¿dónde está la deuda? ¿Verdad? Vayamos a un término familiar, si yo saco un préstamo, ¿no? Y me cuesta tanto, pero ese préstamo lo transformo en mi casa, ¿no? A lo largo de mi vida no perdí esa plata, me costará más o menos pagarla, pero está allí, generé riqueza, generé seguridad, mis hijos van a tener donde vivir. En la sociedad es parecido. ¿De dónde sacar recursos? Nosotros, tanto en el presupuesto como en la rendición de cuentas, hicimos una serie de propuestas. Mire, a ver, solamente por tomando declaraciones del ministro Lorenzo, cuando dijo en ADM que el Estado uruguayo había resignado de recaudar por ley de inversiones, por promoción de algún tipo de inversiones, algo así como, no quiero equivocarme, eran en 6 años 10.000 millones de dólares, ¿no?, de resignación fiscal. Toda esa resignación fiscal, estamos hablando de muchísimo dinero, redundó en riqueza para nosotros, en redistribución de la riqueza, en generación de empleo. Ahí hay una pregunta difícil de contestar, ¿no? No, claro. ¿Cuáles de esas inversiones se hubiesen hecho de no haber existido esa renuncia fiscal? Claro, ¿no? Pero ahí tenemos que preguntarnos, ¿y esas inversiones que se hicieron, de las que se hicieron, en un proyecto de país soberano, con justicia social, con un crecimiento real, sustentable, cuáles incidieron positivamente? Habría que revisarlas, ¿verdad? Porque, mire, hay ahora una cuestión que saltó en medio de la rendición de cuentas, en donde el Uruguay está tirando, en el UTE está tirando agua porque no le sirve generar energía que podríamos estar generando a $7 el megavatio, porque tiene compromisos con los generadores privados de energía de comprarles energía, porque los contratos son una compra fija, una cosa insólita. Yo quiero tener un negocio de eso, que antes de ponerlo sé cuánto voy a invertir y cuánto voy a ganar. No existe en el mundo. Eso no es ni capitalismo, es eso, ¿verdad? Porque el capitalismo debería implicar un mínimo de riesgo para el inversor. Ahí estamos pagando mínimo 3-4 veces el costo del megavatio por compromisos con inversiones que se hicieron. Bueno, se supone que esos compromisos tienen sus ventajas por otro lado, ¿no? Sí, que dentro de 25 años, cuando son un seguro, pero para contar con una fuente alternativa, ejemplo, la eólica, sí. Que evita tener que gastar más en generación con combustibles fósiles, etc. Seguro. Y cuando dentro de 25 años el Estado uruguayo se quede con esos molinos, que es parte del compromiso y del convenio que se hizo, tendremos que encargar de desmontar molinos que tienen una vida útil que va entre los 25 y 30 años. Son malos proyectos de inversión. No la energía eólica, que es buenísimo, sino cómo lo encaramos. Nosotros ahora, el gobierno festeja una nueva planta de celulosa, porque claro, si en los números dice que va a haber 4.000 millones de dólares de inversión, en los números, porque después hay que ver qué implica esa inversión. La mayor parte va a ser una estructura que viene ya prefabricada, que viene en tránsito, que entra en el puerto y va por una zona franca. Ese es el número real. Claro, después me pinta el PBI, creció tanto, y me mejora la relación deuda externa-PBI, y puedo seguir endeudándome teóricamente con intereses convenientes. Pero eso, a la larga, al Uruguay como proyecto de país, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la soberanía, ¿qué nos deja? Es lo que cuestionamos nosotros. Pero usted decía de dónde sacamos los recursos. Nosotros planteamos, primero, revisar la ley de inversiones. Incluso planteamos en esta vez derogarla. Planteamos revisar a fondo la ley de zona franca. Propusimos medidas concretas de dónde sacar dinero. Por ejemplo, me enteré en la rendición de cuentas, y sé que esto estuvo discutido dentro del Frente Amplio y después no pudieron los diputados que querían proponerlo, lo propuse yo, que Casinos del Uruguay subvenciona los premios de hípica rioplatense. Que ahí tuve un debate con un diputado y dice, vos no querés el trabajo que da el hipódromo. No, yo no tengo ningún problema con el trabajo que dan los hipódromos, y bueno, y estos que están en manos privadas. Lo que me parece mal... Subvenciona con parte millones de las ganancias que el Estado tiene en casinos del Estado, ¿no? Con parte de las ganancias que casinos tienen, casinos del Estado, que además están concesionados en la misma empresa. Entonces, las ganancias que el Estado tiene, o sea, la empresa ya gana con el casino, debe ganar con los hipódromos,
y hace su negocio, y bueno, y ahí genera una dinámica. Nosotros con eso no, sería otro tema de discusión, ¿no? Incluso una discusión de profundo contenido vallista. ¿Qué utilidad le damos a los resultados del vicio social, ¿no? Que el vallismo determinó, tiene que ser utilizado en función de la inversión pública. Comparto ese criterio vallista, pero no quiero discutir eso. Lo que me parece espantoso es que le estemos pagando los premios a una multinacional del juego que es tremendamente rentable. Entonces ahí tengo 13 millones y medio de dólares por año. Detrás de una medida como esa está el movimiento que genera la actividad turfística. Ningún problema. La cantidad de puestos de trabajo. Totalmente de acuerdo. La dinamización que ha provocado en la zona del hipódromo de Baroñas, por ejemplo, que ha cambiado de manera sustancial desde que existe el proyecto hípica rioplatense, ¿no? Ahora, ¿no alcanza con la concesión? ¿No alcanza con que manejen 5 casinos? La pregunta es pertinente, pero yo le consulto. ¿Usted hizo esas cuentas? Sí. ¿Alcanza, no alcanza? Pero claro que le alcanza, si no, no venían. Efectivamente. Esto es como un plus. Efectivamente, Casinos no debería estar poniendo ese dinero que pone para los premios. ¿Los premios podría bancarlos el negocio tal cual funciona hoy? Y tiene que ser así, ¿verdad? Si no, ¿cuál es el negocio? Lo mismo, Mere, y aquí ya... por eso, le pregunto si están hechas las cuentas. Pero es que las cuentas, nadie va a venir a invertir y a ponerse... El negocio del juego, primero, es altamente rentable. Solo Casinos Municipales perdió plata durante un tiempo y debe estar en el récord Guinness del Uruguay. Eso es insostenible. 5 casinos dan mucha ganancia. Y el turf, además encarado como está, como un negocio multinacional, donde usted ve, digamos, oficinas, no sé cómo llamarle, oficinas o espacios de juego de esta multinacional en todo el país, donde están las carreras que incluso en un modelo de sociedad que yo quisiera discutir, no sé si eso es bueno. Pues está, no quiero, esa no es la discusión. Lo que quiero discutir hoy es si es ético, si es bueno, si es necesario que nosotros además estemos pagando los premios, ¿no? Porque si fueran hipódromos municipales o hipódromos públicos, bueno, uno podría discutir y decir, bueno, está, pero no ni son públicos ni estatales. Y nos parece que la rentabilidad del juego sobra. Lo mismo que esta es una propuesta de los funcionarios de aduana, también para ver de dónde se pueden sacar recursos. Los funcionarios de aduana nos contaron, nos decían, en el Uruguay promedio en los últimos años circulan 8.000 millones de dólares de mercadería en tránsito, ¿no? Que el Uruguay no toca, pero pasan por el Uruguay, andan por las rutas de los contenedores, van de una zona franca a otra. Generan movimientos, generan actividad, puestos de trabajo, etcétera. Sí, generan en ese marco los puestos de trabajo en el transporte. La pregunta es si es la única manera de generar puestos de trabajo, pero aparte de eso, ya está. Nos planteaban los funcionarios de aduana, ¿por qué no colocar una tasa al tránsito? Una tasa mínima. Nosotros propusimos 3 por 1.000. O sea, cada $1.000 que circulan, $3 de tasa de tránsito. De mantenerse, y yo creo que va a crecer, porque la nueva planta de celulosa va a implicar, por lo menos por un tiempo, mucha mercadería en tránsito, pero con los 8.000 millones estaríamos recaudando 21 millones de dólares de esa tasa, que es una cuestión justa, es una cuestión, yo diría, irrisoria. Nadie va a dejar de pasar por pagar el 3 por 1.000, y el Estado estaría recaudando para financiar políticas sociales. Si uno, bueno, después el ordenamiento del gasto, yo creo que el Uruguay se ha excedido largamente en el gasto que está haciendo en el Ministerio del Interior y en fortalecer un aparato represivo que a las pruebas me remito, todo el mundo dice no ha generado no ha tenido los resultados que tiene. Y en esto excluyo el salario de los policías, que creo que llegó a un nivel imprescindible. Lo mismo planteo con el sueldo que tienen los soldados, que es una vergüenza. Ahora, el presupuesto debería utilizarse en los dos ministerios para mejorar las condiciones de vida de sus funcionarios, en la dimensión además de la cantidad de funcionarios que nosotros precisaríamos en cada uno de los ministerios, pero la inversión en un aparato represivo que excede largamente las necesidades del Uruguay, creo que ahí hay que revisar también cómo orientamos el gasto. A la izquierda de la izquierda, en ese lugar del espectro político se suele colocar a Unidad Popular, el partido que tiene la única bancada unipersonal de esta legislatura. Justamente con su representante, Eduardo Rubio,
Estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Rubio, usted militó la mayor parte de su vida en el Frente Amplio. Recién se alejó del Frente Amplio hace 9 años, ¿no? 9 años. 9 años. Hoy, ¿cómo evalúa su relación con ese partido? ¿Tiene alguna coincidencia con políticas del oficialismo? Bueno, una primera reflexión sobre el título, a la izquierda de la izquierda. Nosotros nos situamos en la izquierda. Y ahí voy a responder la pregunta, porque... O sea, para usted el Frente Amplio no está en la izquierda. El gobierno del Frente Amplio no está en la izquierda. Porque, lo decía la Biblia, ¿no? Por los frutos los conoceréis. Y nosotros podemos decir, uno puede... ¿Usted es católico? No, fui cristiano hasta... Bueno, me crié en un hogar cristiano, y mi padre fue además un abanderado del Concilio Vaticano II, o sea, y de la relación marxistas-cristianos, que fue el gran debate de la década del 60, pero bueno, después la propia militancia y el conocimiento y el estudio me alejó de la fe religiosa. Respeto mucho, tuve un tío obispo incluso, o sea, no me es ajena la vida de la religión. Bueno, pero volvamos, porque yo lo hice desviar por una rama. Pero el gobierno del Frente Amplio no es un gobierno de izquierda. Su política no es de izquierda. Su política es una política que en lo macro, en lo más general y en lo más profundo, ha sido continuador y profundizador de las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores. Esa es parte del debate central. Entonces usted no comparte nada de lo que hace el Frente Amplio. De lo central, nada. ¿No? Puedo tener coincidencia, por ejemplo, el otro día plantean en la rendición de cuentas eliminar el subsidio... eliminar la parte de una ley que aprobó el mismo Frente Amplio, que permitía a empresas descontar el 75-80% de lo que donaran a liceos privados, y voté a favor porque coincido con eso. He votado otras propuestas de... Pero casualmente ese es un tema que en el gobierno del Frente Amplio no recoge unanimidad. Claro, porque... Salió de la bancada... Seguro, y además como Economía discrepa. Era una parte de amortiguar el enfrentamiento que tenían con la universidad por el recorte. ¿Fue una maniobra de distracción, dice usted? No, yo digo, no voy a desconfiar en absoluto de la honestidad del planteo de Macarena Gelman. Creo que ella lo hizo con total honestidad. Digo, pero en el medio del debate, buscando salidas para una confrontación con la universidad, esta era una parte mínima, porque realmente económicamente es menor. Pero digo, en eso, ideológicamente, yo dije voto, y por coincidencia ideológica, y porque además creo que debe ser así. Pero en lo esencial, yo no puedo acordar la rendición de cuentas que plantea el gobierno, ni el presupuesto, porque además lo definíamos en la fundamentación. Esta rendición de cuentas expresa la forma en que un gobierno neoliberal enfrenta una crisis. ¿Dónde la descarga? El gobierno dice que justamente su rendición de cuentas se diferencia de la de gobiernos anteriores a los que califica de neoliberales. Nadie le creyó eso. Mire, en las delegaciones sindicales que visitaron el Palacio Legislativo, e insisto, en su mayoría compuestas por dirigentes afines con el gobierno, cuando algún diputado de frente le decía, no, pero ajuste fiscal eran los de antes, le dijeron, no, ajuste fiscal eran los de antes y son los de ahora. Porque mire, Emiliano, el gobierno del Frente se ha especializado en una especie de poemario de la terminología económica. Entonces, a la crisis le llamamos alentecimiento económico, al ajuste fiscal le llamamos consolidación fiscal. Pero no cambia la esencia. Usted puede cambiarle el nombre, pero no cambia la esencia. Yo a eso me remito a una histórica frase de Guillermo Chiflet, cuando estábamos en el Frente debatiendo el tema de la SAFAP, y Astori y el entonces senador Enrique Rubio planteaban que había que mejorar el proyecto de ley para mantener el apoyo a la SAFAP. Y le dijo Guillermo Chiflet, entonces diputado, no se puede maquillar a Frankenstein. Usted póngale el nombre que quiere, póngale el maquillaje que quiera, va a seguir siendo Frankenstein. Pero, yendo al contenido, ¿qué nos propone el gobierno? Que a la crisis la enfrentamos con ajuste fiscal, aumentando el impuesto a los salarios, aumentando el impuesto a las jubilaciones y achicando la inversión social y la inversión pública. Típica receta neoliberal. Usted entonces se encuentra
más coincidencias con la oposición que con el gobierno. En estos temas no, porque en esto coinciden estrictamente. Ah, en esos no. Pero en otros sí. Por ejemplo, ¿cómo es ese proyecto sobre el ferrocarril? Bueno, en el que usted viene juntando voluntades, por ejemplo, del Partido Colorado. Insólito, pero muy bueno. Sí, una aclaración. Digo que el gobierno de Frente Amplio tiene una política neoliberal. Y digo también que la mayoría de los Frente Amplistas, incluso diputados con los que conversamos y con los que discutimos en el Parlamento, siguen siendo gente de izquierda. El problema es que respaldan un proyecto que esencialmente no es un proyecto de izquierda. Y yo en eso creo que el Frente Amplio se va a enfrentar a etapas decisivas en sus conflictos internos, que a esta altura nadie puede negar ni ocultar. ¿Qué respaldo te digo con los proyectos? El proyecto del ferrocarril es un caso para mí interesante, ¿no? Porque presentamos un proyecto para recuperar el transporte ferroviario de pasajeros y de carga en manos del Estado. Hoy ya nadie discute que esto es imprescindible. Hasta las multinacionales le están pidiendo al gobierno que tiene que tener el tren. Pero se empecina el gobierno de Frente Amplio, en particular el ministro Rossi, en privatizar el transporte de carga, lo que equivale a que nunca más vamos a tener transporte de pasajeros y que la carga que se transporte será solo la que le interese a los privados. El ferrocarril debe ser parte de un sistema multimodal de transporte que no elimina a ninguno, sino que debe incorporar a más, incluso el transporte fluvial, en donde la cuenta que tenemos que hacer es la cuenta país. ¿Qué le sirve al Uruguay? ¿Y en qué consiste el proyecto entonces? Que el Estado invierta. Nosotros hicimos un proyecto incluso, después se voy a arrimar porque no da el tiempo para explicarlo, muy fundamentado en todas sus variables, incluso en la comparación y en el ahorro que implica, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la accidentabilidad, de todo punto de vista. Implica que tenemos que el Estado, digamos, en un plan por etapas, se proponga recuperar el transporte de carga en todo el país y por etapas vaya recuperando el transporte de pasajeros. Nosotros planteamos... ¿Todo con financiamiento estatal? Sí. ¿Solo estatal? Sí. Que redunde inmediatamente en beneficios estatales. Usted saque la cuenta de lo que hay como deuda y como pendiente en reparación de rutas y se ve cuánto va a ahorrar el Estado. Pero le explico, el transporte pasajero, nosotros planteamos hacerlo en etapas y planteamos una primera etapa que abarcara el área metropolitana, incluyendo San José, Canelones, parte de Florida y parte de La Valleja, ¿no? Eso, desde el punto de vista del trazado de las vías, está todo transitable. Hay una parte entre, digamos, la zona de San Ramón, Santa Rosa, que exige transitar a una velocidad reducida, hay que reparar allí, pero es un tramo de algunos kilómetros. Hoy pasan trenes, pasan a menor velocidad, y lo que había que hacer, sobre todo, era reponer el parque de maquinaria, ¿no? de unidades de transporte. Nosotros hicimos la cuenta. Dejando pendiente o encarando en parte la reparación de ese tramo de vía, con $2,5 millones, AFE echaba a andar el sistema de transporte de pasajeros en una frecuencia que le daría respuesta a los miles y miles de ciudadanos que se transportan mal y caro hoy en el área metropolitana. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se mantiene incluso el desmantelamiento? Ahora sacaron las pocas nuevas líneas de las que van a 25 de agosto. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay? ¿A quién responden esos intereses? Estoy hablando de $2,5 millones, Emiliano. El avión del presidente nos costó $1.200.000. Yo creo que valdría la pena intentar esto. Bueno, ese proyecto recogió el apoyo del Partido Colorado en pleno, que lo expresó el diputado Peña en una actividad en San Ramón, pero tiene el respaldo de diputados nacionalistas. Le pongo el caso del diputado de la FLUF, con el que he hablado y es un entusiasta y además convencido de que se necesita el transporte ferroviario, de diputados del Frente Amplio, con lo que hemos conversado y coincidimos, de intendentes. Yo me entrevisté con el intendente de Rivera, Marne Osorio, con el intendente de Tacuarembó, Da Rosa, con el intendente de Canelones, Orsi, con el intendente de Florida, Enciso, con el intendente de San José, Falero, con los alcaldes de Santa Rosa, de Sauce, de San Ramón. Ahí están todos los partidos y todos respaldan este proyecto, ya que desmistificamos aquello de que con un solo diputado no se pueden conseguir otros respaldos. Veremos qué pasa en el debate parlamentario. Para terminar, vuelvo sobre un tema que usted mencionó al pasar.
Usted, en nombre de Unidad Popular, participó de las reuniones multipartidarias convocadas por el presidente de la República sobre seguridad pública, estas que culminaron la semana pasada. ¿Qué le dejó esa experiencia? Mire, yo creo que fue, primero, un ámbito al que concurrimos por responsabilidad política institucional. Nos convoca el presidente, un tema realmente, digamos, de peso, y fuimos con nuestra visión y con nuestra propuesta. Lamentablemente, de lo que propusimos nosotros, no tuvimos eco en ninguna propuesta. Incluso lo que nosotros dijimos debe ser el punto de partida, que era un debate sobre las causas estructurales de la violencia social. Si bien el doctor Vázquez lo planteó, lo incorporó en la agenda, no hubo acuerdo de los otros partidos, en particular el Partido Nacional y en cierta medida el Partido Colorado, que entendieron que era un debate ideológico y no quisieron darlo. Después del conjunto de proyectos de ley que se acordaron llevar al Parlamento, nosotros rechazamos todos menos uno. Acordamos en la constitución del Comité de Lucha contra el Narcotráfico. En los otros, lo que primó fue un espíritu estrictamente represivo y de incrementar las penas, incrementar las medidas de encarcelamiento. En un país que tiene 14.000 presos, que las cárceles son un desastre, que no recuperan a nadie y que no admiten una persona más en la estructura que hoy tenemos, pero que además debería llevarnos a razonar, y se lo dijimos a los demás partidos. Escúcheme una cosa, ¿ustedes no se dan cuenta que pasamos de 1.400 pesos por medio hasta 95 a 14.000 pesos ahora y la situación empeoró? No da para reflexionar eso. Lamentablemente lo que primó fue endurecer las penas por esto, endurecer las penas por aquello, eliminar salidas transitorias. Ese no es el camino. Nosotros tenemos una bomba de tiempo, una estructura social que margina, que empobrece, que deja gente sin educación, sin vivienda, en una estructura económica que tiene como elemento cardinal el excluir gente. Esa exclusión, con 5 generaciones de perdedores, como dice el maestro Abella, nos da solamente como resultado la violencia social. O le metemos el diente a eso. Nosotros propusimos, bueno... sin duda, esas causas hay que atacarlas. La pregunta es, mientras tanto, ¿qué? Totalmente de acuerdo. Ese es el debate en buena medida. Mire, ¿no? Mientras tanto, ayudemos, obviamente, con medidas que den seguridad a la gente. Por ejemplo, la iluminación en barrios en general es una cosa importante. La gente pide una mayor presencia a veces de patrulleros. Pero, lo decía el ministro Bonomi, hacemos un operativo de saturación en tal barrio, lo llenan de policía y de patrulleros. Ese barrio durante un mes no tiene problema. ¿Y el resto? Entonces, usted puede poner parches, usted puede tomarse aspirina si tiene fiebre, pero si la fiebre responde a una causa de fondo y no ataca la causa de fondo, va a tener, además de la fiebre, muchos más problemas en el futuro. Mientras toma alguna aspirina, tiene que atacar las causas de fondo, si no, no hay futuro de construcción de una sociedad de convivencia y de paz. En perspectiva, da que hablar. Y en esa discrepancia, ¿cómo coloca al ministro Eduardo Bonomi usted? Bueno, el ministro cumple con una política... Me dio mucha gracia porque todas estas reuniones tuvieron la esencia que fueron las reuniones, donde se llevaron propuestas, donde se discutieron, y después tuvo el acting, que eran las conferencias de prensa y lo que se decía para afuera. Seguro, ¿verdad? La actuación donde cada cual marcaba su perfil. Y bueno, había partidos que tenían, como el Partido Nacional, problemas internos, que se iban, que no se iban. Nadie se fue, todos estuvieron, y incluso quienes llegaron exigiendo la renuncia de Bonomi, cosa que no hicimos nosotros, terminaron acordando con Bonomi, por ejemplo, en un proyecto que proponía duplicar las penas de los menores infractores. Que ahí finalmente el partido de gobierno, de alguna manera coincidiendo con nuestro planteo, no acordó y por eso, por suerte, no prosperó ese planteo. O bueno, había planteos de Novik de usar las tropas que venían de Haití para ocupar los barrios problemáticos. O sea, ahí escuchamos de todo. Pero en esencia nosotros vimos un acuerdo mayoritario del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el sector de Novik en esa política que llamamos de inflación penalizadora. Y nosotros... que no se reflejaba luego cuando decía Partido Nacional no tenemos acuerdo nada. No. El Frente Amplio terminó acordando muchos de los proyectos que llevó el Partido Nacional. Diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Le agradezco a usted la invitación y bueno, estamos a la orden para cuando nos convoquen. Viene la mesa dentro de unos minutos porque ya seguimos en Perspectiva.